protección de datos de su empresa. El día de hoy me va a acompañar, aunque no sabe el nombre de él, aquí me va a acompañar Diego Jaramillo, es mi socio en esta aventura que tenemos con Pridatec. Ya les voy a comentar más adelante de qué se trata Pridatec. Diego, no sé si puedes subir. Sí. Bueno, primero empecemos con unas pocas estadísticas. 11 de cada 10 ecuatorianos actualmente reciben llamadas, mensajes, mails de diferentes servicios, seguros. Y aunque diga 11 de cada 10 ecuatorianos, no estoy dando mal la estadística. No sé si les ha pasado que en verdad les llaman todas las semanas, reciben WhatsApps, servicios o empresas a los que ustedes nunca han dado su número telefónico. A mí me pasó que estando embarazada me empezaron a llamar a ofrecerle cosas a mi hija. Por eso digo 11 de cada 10 ecuatorianos. Aquí, y para eso me va a ayudar Diego. Diego va a contar un par de historias de cosas que le ha pasado a él, a su familia, y que parece algo un poquito como de realismo mágico. Bueno, buenas tardes con todos. Les agradezco por estar aquí. Agradezco también a la organización por presentar eventos de este tipo, de esta categoría. Creo que hacen falta espacios como este en el país. Como dijo Cecilia, creo que muchos tenemos historias que contar donde cada uno de ustedes puede ser el protagonista con un mal uso de los datos. Yo voy a poner dos ejemplos puntuales. Uno en el caso de mi familia. El año pasado mi abuela, tiene 86 años, ella fue víctima de clonación de su tarjeta de crédito y se dio cuenta además como 2 meses después, ya incluso había pagado los consumos. Y a partir de ese momento, en mi familia me nombraron a mí como administrador de los recursos de mi abuela y siempre estoy viendo cómo van sus finanzas, cómo van sus... A raíz de esto, coincidentalmente estábamos en búsqueda de un televisor porque mi abuela quería regalarle a mi abuelo por su aniversario. Mágicamente, mi abuela recibió una llamada ofreciéndole un televisor. No sé hasta qué punto mi abuela lo empezó a buscar por algunos sitios, no sé si lo vio en internet, pero mágicamente la llamada apareció al día después. En ese momento mi abuela me dice, oye, yo no entiendo nada de esto, encárgate tú. Empecé a hablar yo con el vendedor del televisor. Y el vendedor del televisor me decía, su abuela ya me dio su autorización, solo tiene que decirme usted que sí, ya tengo el número de su tarjeta de crédito y procedemos a hacerle el cobro y le entrego el día de mañana. Dije, no, señor, sabe que yo no me siento cómodo con este tipo de ventas, por favor no me insista. El señor siguió insistiendo, hasta un punto que llegamos a una conversación ya tensa con esta persona. Este es un primer ejemplo y creo que esto les debe haber pasado a todos. Pero ahora voy a contarles un siguiente caso que tal vez es un poco más grave. Un amigo mío muy cercano recibe hace aproximadamente 2 meses una llamada de un banco que le dicen, oye, señor, lamentamos que usted ya haya dejado de utilizar nuestro servicio, le extrañamos en el banco, nos gustaría hacer una reunión. Y esta persona se queda a cuadros porque básicamente él dice, yo nunca fui cliente de este banco. ¿Cómo así me llama? Dice, no, señor, usted tiene una muy buena cuenta con nosotros, por favor, reunamos. Lo que había pasado con él es que del IES habían retirado los fondos de cesantía de más de 20 años de trabajo, los habían depositado en este banco como en un caso de suplantación de identidad y luego habían retirado los fondos. O sea, básicamente él perdió sus fondos de cesantía de toda su trayectoria profesional. Entonces, hasta aquí llega una primera parte de la intervención y les dejo con Cecilia para que continúe. Y es que efectivamente, como lo comenta Diego, normalmente no somos conscientes de la información que estamos entregando ni de cómo entregamos esta información. Acerca del volumen de datos que se estarán digitalizando, ya sean nuevos o que se están replicando, se habla que para el 2025 habrán 181 zettabytes. Un zettabyte equivale más o menos a 1.000 millones de gigabytes. Es tan grande el mundo digital que los límites que lo cubren son súper frágiles y sensibles. Aquellos que ya estuvieron en las charlas de Néstor Kruger y de Marcelo Erazo, ya pudieron ver ciertas estadísticas que ellos mencionaron, lo grave que se vuelve y cómo ha incrementado la cibercriminalidad, por así decirlo.
Aquí, antes de pasar a esta parte, les voy a comentar, Diego, también una historia, que esta es una historia súper fuerte y que, bueno, por un lado, nosotros como personas podemos ser responsables de cómo manejamos los datos, pero también, y esto tiene que ver mucho con las empresas, cómo manejan los datos. Ok. Como se van a dar cuenta, mi abuela es muy importante en mi vida. Entonces, regresamos a mi abuela. Como yo manejaba sus finanzas, en el mes de diciembre, el banco le cambia el plástico de su tarjeta de crédito. El mes pasado me doy cuenta que la empresa de seguridad que le hace monitoreo y alarma no le había cobrado los meses de enero y febrero. Entonces me pongo en contacto con la empresa me dice, sí, efectivamente está 2 meses de mora, el banco me rechaza. Entonces, en ese momento yo le digo a la persona, pero estos cambios normalmente se hacen automáticamente. Me dice, no, aquí en la empresa nosotros almacenamos los datos de tarjeta de crédito de los clientes y procesamos mes a mes la transacción en base a los datos que tenemos almacenados. Si es que la tarjeta se cambia o alguno de los números de la tarjeta cambia, no podemos proceder con el cobro. La persona que me estaba atendiendo me dice, no se preocupe, le voy a enviar por WhatsApp un formulario donde usted a mí me va a poner los datos de la nueva tarjeta y yo proceso inmediatamente al cobro. Entonces yo también aquí quiero hablar un poco sobre las empresas y sobre cómo estamos acostumbrados a una atención inmediata, ágil, pero también llena de malas prácticas, porque no sabemos quién está detrás de ese WhatsApp. Y yo inmediatamente le dije a la persona que me atendía, le dije, usted no me puede pedir estos datos por aquí, es ilegal y de ninguna manera se los voy a enviar. O sea, ¿cómo se le ocurre pedirme por aquí? Esa persona, por ejemplo, en una compañía podría ser despedida, se va llevando esos datos, o simplemente le roban el celular y también tienen los datos de mi tarjeta de crédito. Y luego voy a regresar al banco nuevamente con un problema de clonación y consumos fraudulentos en la tarjeta por mal uso, en este caso, de una compañía que está gestionando sus transacciones por canales que no son adecuados. Te dejo, Ceci. Efectivamente, como lo mencionas, Diego, es responsabilidad de los titulares de la información, es decir, de nosotros como dueños de la información en saber cómo estamos entregando y cómo estamos manejando la información. Sin embargo, a veces es necesario entregar esta información por la agilidad de comprar el producto o el servicio. Para esto, ¿qué sucede? En los países empiezan a incrementarse la necesidad de aprobar leyes de protección de datos personales. Parece que fuera moda, pero no es así. De hecho, la ONU empezó con su Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, diciendo que las personas tienen un derecho que la ley proteja sus datos personales. Asimismo, hoy en día sabemos que existen mecanismos de guerra y de crimen digital. El año pasado ya lo vivimos. Todo el Ecuador se paralizó cuando uno de los bancos más importantes del país no podía responder frente a nuestras necesidades. Y nos hace preguntarnos justamente dónde están nuestros datos, por qué manos pasó nuestros datos. Asimismo, los datos personales pueden ser mal utilizados para tener influencia política. No sé si conocen el caso de Cambridge Analytica y si no les invito a ver, hay un documental en Netflix que habla justamente de cómo Cambridge Analytica ayudó a uno de los expresidentes de Estados Unidos a ser elegido y también cómo influyó en el caso de Brexit. Y asimismo el uso comercial por parte de terceros. Marcelo, que nos habló en una anterior exposición, ya nos comentó justamente cómo hace la inteligencia artificial y otros mecanismos, sea malware, todo para entrar a conocer y cómo vender nuestros datos en el mercado negro. Si nuestros datos caen en el mercado negro, se pueden vender tranquilamente por 50 centavos o hasta $150. Y sinceramente nos pueden estar robando nuestros ahorros de toda la vida. Ahora, ¿qué sucede en Ecuador? En Ecuador se aprueba la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No me gustaría hablar mucho de la parte técnica acerca de la ley, porque realmente es muy robusta. Y lo que les puedo decir es que está inspirada en el reglamento de la Unión Europea. Esta ley está vigente y aprobada desde el 2021, sin embargo, tiene su régimen sancionatorio recién a partir del 2023. Es decir, tenemos todo este tiempo, por lo menos un año más, para poner en marcha un plan de trabajo y equivocarnos si tenemos necesidad de hacerlo. Y aquí, ¿qué es importante?
es importante reconocer los actores de la ley. Primero, el titular de la información, es decir, aquella persona que está entregando la información a las empresas o a las organizaciones para cualquier actividad que sea que necesiten realizar. Del lado de las empresas existe unos actores que son los responsables y encargados de tratamiento. Es decir, aquellas personas que van a recopilar, a revisar esta información y a manejarla para conocer qué otras cosas más pueden entregar a los clientes. Y en especial, y lo que pide la ley es que exista un DPO, es decir, un delegado de protección de datos. Alguien que primero va a ser el hombre orquesta dentro de la empresa, siendo el líder del proyecto para poder implementar el programa de protección de datos, por un lado, y por otro lado va a ser la persona que va a dar la cara ante la entidad de control. El último actor de la ley es justamente la entidad de control y en este caso va a ser la Superintendencia de Protección de Datos. Perdón que te interrumpa. Aquí hay abogados, alcen la mano. Gerentes de empresa. Simplemente para hacer yo quería hacer una acotación. O sea, siempre en el Ecuador estamos, no sé por qué es nuestra costumbre dejar las cosas hasta el final. Entonces aquí tenemos una ley que entró en vigencia el año pasado y nosotros estamos viendo cómo las empresas no reaccionan ante esto y tienen el tiempo en contra. O sea, el régimen sancionatorio, ya lo hablaron antes, el régimen sancionatorio empieza en enero del próximo año con multas que van hasta el 1% de la facturación. Y nosotros todavía vemos que un mercado no entiende lo que se viene encima con esta ley. Diego, y ahí topaste un punto súper importante. Muchos de los gerentes con los que nos hemos encontrado, lo primero que dicen es, protección de datos, que te hable mi persona de TI. No te preocupes, yo ya tengo mi abogado. ¿Qué sucede? Este proceso debe adueñarse la empresa. El hombre orquesta debe estar dentro de la empresa, porque abarca muchas áreas. Si bien el abogado nos va a ayudar, nos va a guiar, si bien también en la parte tecnológica se va a blindar nuestros datos personales o los datos personales de nuestros clientes, realmente la empresa tiene que adueñarse de todo el proceso. ¿Qué conlleva la Ley de Protección de Datos Personales aquí en el Ecuador? Si bien es muy nueva, puede ser muy dura y muy robusta, vale la pena pensar en las oportunidades que esta nos deja. Por un lado, la confianza de nuestros clientes en nosotros, al saber que nosotros les podemos amparar y que no les vamos a defraudar entregando sus datos a terceros ni que van a ser mal utilizados. Por otro lado, y como les comenté, este tipo de leyes se están aprobando en otros países. Esto significa que si yo cumplo lo que más pueda con la ley aquí en el Ecuador, podré también estar cumpliendo con las leyes o con otros países a los cuales yo me quiero internacionalizar. A nivel operacional, aunque no lo crean, va a existir un mejor management de esta data. Y esto va a influir en tener una mejor productividad en la empresa. A nivel económico, nos ayudará a evitar multas, como le mencionó Diego. En el mejor de los casos nos pueden estar multando con el 0.1% de nuestras ventas del año pasado. Sin embargo, en el peor de los casos, diciendo que no tengo ni un solo programa implementado, me pueden estar multando con el 1% de las ventas del año pasado. El 1% a nivel porcentual suena poco, pero a nivel nominal ya nos cuesta. Ya como gerentes de empresa ya me lo tengo que pensar en verdad si estoy dispuesta a pagar una multa de ese nivel. Y asimismo, ¿qué pasa si durante el proceso de implementación encuentro un mal empleado, un empleado que tal vez esté enojado conmigo por algo y por ahí empieza una brecha de seguridad? ¿Qué mejor detectar ciertas actitudes, trabajarlas o implementar mejores procesos para evitar que haya fugas de datos a futuros? Y legales. Por un lado, estamos certificando que la empresa está cumpliendo con la normativa y segundo, evitaremos posibles delitos a futuro y obviamente tener que ver a nuestro abogado en la corte. ¿No cambia? Ya cambia. En cuanto a retos, que es lo que comentábamos, es una ley muy nueva, es una ley muy robusta y no voy a negar, existe mucho desconocimiento de la ley. Hay muchos abogados que ya se están preparando justamente para poder darles este servicio a los clientes. Sin embargo, las empresas todavía son renuentes y más que nada, y como buenos ecuatorianos, muchos prefieren dejar
para el último las cosas. Y lamentablemente esto recae en el siguiente punto. A veces se puede hacer un programa muy improvisado, muy breve. Entonces, por un lado, no estamos cumpliendo con la normativa al 100% y por el otro lado estamos dando oportunidad de que existan brechas de seguridad a futuro. Además, como no hay un programa adecuado, puede haber ausencias de protocolos en el caso de una brecha de seguridad. Por un lado, sí, puede ser que haya entrado un virus por donde sea. Por otro lado, puede ser que uno de nuestros empleados haya recibido un correo electrónico con un link malintencionado. ¿Cómo decirle nosotros al empleado? ¿Cómo el empleado estaba él capacitado para saber que no tenía que haber dicho link o qué tenía que hacer? No hay un protocolo primero para decir, no abras esto. Además, ¿qué sucede con este tipo de leyes? Normalmente existen actualizaciones, recomendaciones, y si no estamos preparados con lo básico, con lo anterior, mucho menos podremos seguir el hilo con el resto de la ley. Y asimismo, normalmente existen pocas soluciones completas en el mercado, porque como por un lado les comentaba, es un tema tecnológico, pero por otro lado también es un tema legal. Aquí quisiera yo acotar también un punto importante, y es que por más que tengamos un programa de protección de datos implementado en nuestras empresas, esto no nos va a proteger de que tengamos una vulnerabilidad. O sea, por supuesto, podemos ser objetos de algún ataque informático, pero si tenemos un plan de protección de datos, ante las instituciones de control, podemos decirle, mira, ok, me han atacado, pero yo tengo este es el plan y lo puedo demostrar. Cuando no se hace eso es cuando tenemos problemas. Ahora voy a hablar de Pridatect, que es la empresa a la cual pertenezco. Pridatect nace en Barcelona en el 2018 a partir de la aprobación del Reglamento General Europeo que justamente protege los datos personales en la Unión Europea. Pridatect, aunque nace en Barcelona y nace con la intención de dar netamente servicio a las empresas de España, inmediatamente empieza a abrirse camino en Alemania y en Reino Unido. ¿Por qué? Porque estos dos países son un poquito más complicados en cuanto a cómo proteger los datos personales en las empresas. Por un lado, ofrecemos una plataforma que te permite centralizar y automatizar todo el proceso de proteger los datos en las empresas. Y por el otro lado, también hacemos el acompañamiento a través de una auditoría, asesoría y también el trabajo legal y tecnológico para que puedas implementar el programa de la empresa. ¿Cómo funciona la plataforma? Primero te ayuda a identificar los riesgos y a empezar a proteger tus datos o los datos de tus clientes de manera simplificada. Me estaba olvidando aquí de comentar una cosa. No solamente son los datos de los clientes, son los datos de los empleados que muchas veces también estamos entregando nuestra huella dactilar, datos personales, datos familiares, temas médicos muchas veces, ¿no? Y también en ciertos casos de proveedores. Toda esta información vale la pena que esté centralizada y automatizada y esto es lo que tratamos de dar nosotros con Pridatect. Por un lado, lo que hacemos es, dentro de la plataforma, identificar y analizar cuáles son tus posibles amenazas a futuro con lo que tienes ahorita. Y en base a eso empezar a trabajar en tus procesos o en nuevos software o en nuevo hardware también. Y no solamente te ayudamos a nivel nacional, sino también si te quieres internacionalizar, ya que hoy en día también estamos en Estados Unidos, en México y Brasil. Además, a través de la plataforma puedes actuar cuando sea necesario. ¿Qué significa esto? Por un lado, si ya tienes una brecha de seguridad, tienes que notificar como parte de lo que dice la ley. La plataforma te permite notificar. Y por otro lado, puedes emitir informes de forma inmediata. A diferencia que si estuvieras trabajando tal vez con un estudio jurídico, tú tendrías que esperar a que venga la entidad de control o un cliente que te está pidiendo esta información para recién empezar a trabajar el informe. Adicional, cada uno de los departamentos ya conocen las tareas, qué tipo de acción deben realizar y con fecha, todo a través de la plataforma. Adicional, existe supervisión continua de alertas, como les comentaba, en cuanto a las actualizaciones por parte de la ley. Sí, ahí, como les dijo Cecilia, tal vez una de las ventajas que tenemos de trabajar bajo una plataforma con diferentes tipos de normativas es que, por ejemplo, si ustedes
Ahora hay un mensaje muy fuerte de poner al Ecuador en el mundo y de exportar nuestros productos y servicios a otras partes, pero eso también obliga a compañías ecuatorianas, por ejemplo, voy a inventarme que somos una empresa de turismo, que estamos haciendo turismo receptivo, deberíamos cumplir con la ley de protección de datos en Estados Unidos y con la ley de protección de datos en el GDPR en Europa. Entonces, a través de esta plataforma, y nosotros pretendemos ayudar a los clientes, es que estas empresas puedan cumplir con esta normativa, con su base en Ecuador, pero también con las particularidades en diferentes países. Claro. ¿Sí? Mira, en mi empresa tenemos un sitio web que capta datos de personas que pueden estar en cualquier lugar del mundo, sin embargo, principalmente vienen de Latinoamérica, de España y eventualmente de algún país anglo. Claro, es tremendamente complejo lo que ustedes me dicen, porque entonces yo tendría que adaptar primero cómo tomo los datos y luego cómo los protejo a la mitad del globo, ¿no? ¿Es así de complejo o es más sencillo de lo que yo me estoy planteando? En realidad es así de complejo, porque normalmente si es que, a ver, los datos se protegen en el país de tu residencia. Entonces, por ejemplo, si yo vivo en España y busco tus servicios, tú deberías cumplir con la ley de protección de datos de la Unión Europea, ¿sí? Por más que tú estés radicada en Ecuador, es porque estás captando o capturando los datos de un ciudadano europeo que tiene una legislación que le protege o tiene un protocolo de protección de datos de ese territorio. Entonces, es complejo, pero hay mecanismos para poderte ayudar. O sea, lo puedes hacer con tu abogado de confianza. De hecho, hay estudios jurídicos que utilizan nuestra plataforma para ayudarles a sus clientes, o si es que no hay ese abogado de confianza, nosotros podemos dar un servicio completo y asegurarte que puedas estar cubierta en distintos territorios. Y, por ejemplo, si yo no cumplo la reglamentación de Colombia o de Perú, porque estoy cumpliendo la de 30 otros países, ¿qué riesgos existen? Es decir, las leyes o las entidades de esos países podrían tomar alguna acción con una empresa situada en Ecuador que no cumple en concreto con esa legislación. Sí es posible. O sea, por ejemplo, ahora hemos visto, o sea, sí hay como una batalla legal. No sé si ustedes han visto, pero ahora mismo la Unión Europea está peleándose con Meta, porque Meta quiere que los datos de los ciudadanos europeos sean trasladados hacia los Estados Unidos, y hace poco hubo una especie de amenaza de, oye, si no me dejas hacer esto, me voy y te cierro. Y la Unión Europea dijo, muy bien, ándate, no, porque no te voy a autorizar, y están ahí en un tira y afloja negociando. Lo que sí ha pasado es que estas compañías están expuestas y han pagado sanciones millonarias, y yo creo que poco a poco va a pasar, porque yo sí creo que parte de las buenas prácticas es poder manejar los datos responsablemente. O sea, acuérdense al primer ejemplo que di. O sea, creo que no se le puede pedir los datos de tarjeta de crédito a nadie por WhatsApp, porque no es un canal seguro, no conocemos quién está detrás, pero poco a poco, o sea, sí hay procesos donde las empresas podrían tener muy buenas prácticas internas y no correr estos riesgos. Tengo otras preguntas. A ver, sobre lo que acabas de mencionar, cuando tú utilizas plataformas internacionales para receptar pagos, ¿bajo qué ley se protegen esos datos? Estoy pensando, por ejemplo, PayPal, Payoneer, bueno, y tantas otras. Hay otra colombiana que es súper famosa. Entonces, tú recibes el dinero en Ecuador o lo recibes en otro país, pero ¿qué régimen protege los datos cuando haces cobros internacionales? Justamente, y como para complementar parte de la información que diste, hay un tema en la ley que se llama territorialidad. La territorialidad significa el espacio donde actúa la ley. ¿En qué sentido? Por ejemplo aquí, toda empresa que recopila datos de ciudadanos ecuatorianos tiene que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador. Esta empresa puede estar en Estados Unidos, en Singapur, donde sea. Y lo más probable, digamos, en tu caso,
que tal vez no el gobierno de Ecuador va a ir directamente donde te iba a decir, oye, tú no estás haciendo bien las cosas, o la persona de Estados Unidos, perdón, alguien de Estados Unidos va a decir, tú no estás haciendo bien las cosas. Ojalá crezcas tanto con tu negocio que te regresen a ver de esa manera. Pero puede ser la misma persona que te entregó la información. Entonces, ¿cómo tú respondes frente a esa persona diciendo, oye, pero tú sí diste el consentimiento, tú sí diste la aprobación? Por ahí va el tema. Eso digo, ojalá crezcas lo suficiente como negocio para que en verdad el gobierno algún rato de cualquier país te diga, oye, yo quiero que me digas este feedback y si en verdad estás cumpliendo o no. Pero en ese caso, perdona, por ejemplo, Stripey sería el llamado a garantizar la, no yo. Por supuesto, o sea... O los dos. Cada una, es que son dos cosas distintas, ¿ya? Porque cada una de estas plataformas que me acabas de mencionar son empresas independientes. Entonces, esas empresas también tienen sus procesos internos de seguridad, de prevención de fraude, de monitoreo. Incluso ellos dicen, a ver, quiero monitorear estos países, que normalmente de estos países tengo muchos problemas de fraude, entonces hacen un servicio de monitoreo. Y ellos tienen su propio protocolo, o sea, porque incluso ellos podrían recibir un ataque de seguridad, robarse los datos de ahí. Entonces, ellos responden en caso de que alguien se haya robado los datos de tarjeta de crédito desde sus propias plataformas. La ley o tu pregunta es más hacia los datos que tú manejas, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo pongo más fácil. En lugar de comprar una base de datos, trabájala tú. O sea, que sea el cliente el que te... ¿Perdón? Eso nunca hago, pero los clientes nos compran de fuera y terminas tú teniendo datos, muchos datos, ¿no? Claro, pero el cliente que ya te buscó. Entonces, esa es una buena práctica. O sea, el cliente ya me buscó, entonces ahí yo le daré el tratamiento. Ese cliente posiblemente entrará a un CRM. Si es que ese cliente está interesado en mis servicios, yo abro una oportunidad. Pero lo que no voy a hacer es... ¿sabes qué? A yo tenía este cliente que alguna vez le vendí, ya no es ni mi cliente y ahora estoy haciendo otra cosa, pero también le voy a vender cosas porque ya tengo el contacto. Eso es, por ejemplo, un mal uso de los datos y ahí podría ese cliente venirse contra ti. ¿Sí? No sé si estuvo un poco más claro. Sí, o sea, es bastante complejo y bastante abrumador si te pones a pensar que quieres internacionalizarte o ya estás internacionalizado. No sé si va a pasar a la larga algo como en el sistema fiscal que tú tienes doble tributación y tienes convenios de doble tributación. Quizá termine pasando algo como tienes un convenio de doble protección, entonces, pero bueno, hasta que eso pase, estás con la soga al cuello, ¿no? Claro, eso es lo importante de que tengas un servicio de este estilo que te pueda mostrar en la auditoría qué parte de todos estos servicios tercerizados que estás utilizando para recopilar y mantener datos de tus clientes están cumpliendo con la normativa. Y con aquellos que no, ¿qué se podría hacer? Porque a ellos también les puedes solicitar que ellos empiecen a trabajar sus procesos en orden para que suceda esto. Sí. Aquí, por ejemplo, para complementar, que se volvió amena la conversación, sí. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes le han llamado de alguna operadora celular a ofrecerles algo que no quieren? Alcen la mano. A todos. Y les han vuelto a llamar de la misma después de que ya le dijeron que no. Ya, entonces... Por ejemplo, ese es un mal manejo que tiene que arreglarse con la ley de protección de datos, porque ustedes están en su derecho a decir, oiga, ¿sabe qué? No me dame más y sáqueme de la base de datos y no te pueden volver a llamar. O sea, si les vuelven a llamar, ustedes tienen todo el derecho de coger un abogado y demandarles y decirles, a ver, estos me siguen molestando. Entonces, por ejemplo, esto está contemplado en la ley de protección de datos. Ya, efectivamente, perdón. Allá atrás. Ay, no, es que ya pidieron. Bueno, igual preguntas va a haber al final también, no se estresen. Entonces creo que mejor dejamos al final. ¿Perdón? Creo que al final. No, dale. Como quieras, dale. Ahorita okay. Antes de que se olvide el tema. Gracias, buenas tardes. Yendo un poco más a la explicación que necesitaban acá hay que diferenciar entre el responsable, el encargado y la base de legitimación y también las transacciones internacionales para la internacionalización de datos. Mi pregunta en específico es, sabemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales fue expedida el año anterior y establece un periodo de gracia de 2 años hasta mayo de 2022. Sin embargo, todavía no tenemos el reglamento. Mi pregunta es la siguiente. Con el software que ustedes tienen, se está haciendo una auditoría para visibilizar las brechas y los riesgos de una organización. El momento en que se expida el reglamento o la superintendencia de
protección de datos personales emitan sus lineamientos, es de fácil adaptabilidad el PRIVADETECT, o cómo funciona en este proceso en que todavía no tenemos una certeza y seguridad jurídica para implementar esto, porque primero hay que hacer obviamente la auditoría para saber qué son los siguientes pasos. Sí, efectivamente. Como les comentaba, nosotros empezamos en España a partir del Reglamento General Europeo y este reglamento ya ha tenido diferentes actualizaciones y mejoras. Entonces, lo más seguro, y de hecho lo que ha sucedido con la ley ecuatoriana, es que es muy similar al Reglamento General Europeo. Por lo tanto, cualquier mejora o cualquier avance que haya de la ley a futuro va a estar dentro de lo que nosotros ya cubrimos. Y aún así, continuamos nosotros siempre con la mejora por lo que te comentaba. Estamos en México, estamos en Brasil, vamos a estar en Chile, estamos en Estados Unidos, cumplimos una serie de leyes con Estados Unidos que también son más, o mejor dicho, son diferentes. Entonces sí se está cumpliendo y sí es de fácil adaptabilidad. Sí, aquí para complementar lo que dijo Cecilia, pero es una de las cosas más complejas que nosotros hicimos dentro de Pradiatec fue entrar al mercado alemán. En Alemania ustedes tienen una legislación federal, que cada estado federado tiene un ajuste particular en lo que es protección de datos. Entonces, en Múnich no es lo mismo que en Dortmund, y estamos hablando que es un mismo país. Entonces, y nosotros tenemos ahí un caso de éxito que si van a nuestra página web es con Gorillas, que es una empresa similar a estas empresas de última milla como Rappi. No quiero hacer publicidad a nadie, pero tenemos un caso de éxito muy interesante porque es un territorio complejo. Aquí, ¿cómo estamos haciendo? Estamos trabajando con algunos estudios jurídicos, estamos de veedores en el Consejo de Participación Ciudadana, acompañando al proceso y vigilando muy de cerca cuál va a ser finalmente la normativa aplicable aquí en el Ecuador para luego justamente a nuestros clientes darles el apoyo como una plataforma para que puedan llevar este proceso. Perfecto. En cuanto al tema de identificación de riesgos, ¿qué es lo importante? Y lo importante es mapear los flujos. Por un lado, vamos a tener conocimiento de qué personas son las responsables de cada tratamiento, cuáles son sus actividades, cuáles son sus tareas en cuanto a la protección de datos que se les va a dar al cliente y también cuál es la documentación que ellos necesitan. Mucha de esta información ya la tenemos levantada, ya la tenemos hecha en una base de datos, aún así se puede crear dentro de la plataforma. Asimismo, un mapa de datos siempre actualizado va a ayudar a que el DPO, que es el delegado que les mencioné anteriormente, pueda tener conocimiento rápidamente de la información. Actuar cuando sea necesario. Como les comentaba, una vez que se han ingresado los usuarios de cada tratamiento con sus tareas automatizadas, habiéndolas cumplido o no, también podemos alertar ciertos cambios que existirán. ¿Por qué? Porque este es un programa que tiene que ser vivo, no tiene que ser un programa que esté teórico en un documento y que el día de mañana no va a ser de fácil cumplimiento justamente con la normativa. Tiene que darse la opción de que los usuarios puedan cambiar sus políticas, sus procesos, obviamente a la mejora y hacia una realidad de la empresa, y parte de estos cambios pueden estar justamente aquí. Asimismo, si es que existe una brecha de seguridad, se puede avisar a partir de la plataforma y se puede emitir el informe directamente de qué es lo que pasó y cuándo pasó. Ahora, aquí hay una parte que es lo que comentó Diego y es la pregunta que les hicimos hace poco. ¿Qué pasa cuando una de las empresas les llama a ustedes y ustedes les dicen, oiga, yo nunca le di mis datos, o si le di mis datos fue hace 3 años, por favor, borre la información? Acorde a la ley, tenemos 15 días para borrar la información. ¿Qué pasa si se nos queda en alguna parte de nuestra empresa y el cliente se da cuenta? Tranquilamente puede ir a la entidad de control y nos vamos a meter en problemas penales, civiles y sanciones. La plataforma te puede ayudar a través del mapeo de flujo de datos a saber dónde está la información, borrarla o cambiarla y una vez hecho, notificarle a este cliente que se hizo los cambios que solicitó. Así, estamos cumpliendo con la ley y estamos cumpliendo con el cliente también. Asimismo, podemos notificar, como les comentaba, brechas de seguridad y esto a la larga va a generar que tengamos una opción a minimizar estas brechas, implementando nuevas medidas. Adicional, y esto es una cosa súper importante,
Cuando acudimos a nuestro estudio jurídico, cuando acudimos solamente a la parte técnica, tecnológica, no estamos dando una parte muy importante a nuestros empleados, que es la capacitación en sobre cómo ellos tienen que actuar, en sobre cómo ellos podrían trabajar para evitar brechas de seguridad. Esto, por ejemplo, dar la formación, capacitar a nuestros empleados, es una buena práctica que las empresas deberían recurrir para poder minimizar justamente que haya personas externas que quieran entrar a la base de datos de la empresa. Nosotros estamos dando dentro de la plataforma la formación para los empleados. Asimismo, también ellos se pueden certificar en el caso de que estuvieran interesados en hacerlo. Y también, aquí me estaba olvidando, perdón, que también existe contenidos acerca de las nuevas actualizaciones de la ley y también si estuvieran interesados en leyes de otros países. Y adicional, hay muchas otras cosas más que, como les comentaba, son informes, TOMS también se llaman, que son medidas técnicas que debería realizar la empresa, cumplimiento con la página web, etc. Es parte del servicio que entregamos. Un poco más como para avanzar con qué puede hacer la empresa con respecto a un programa de protección de datos. Por un lado, sí vale la pena que exista un dominio de la normativa y no necesariamente como gerente entraré a especializarme. Acudir donde un profesional que me pueda guiar con un dominio de la normativa, sea mi abogado, sea un estudio jurídico, sea Pridatect. Yo, por lo pronto, como gerente, como DPO o como quien sea que sea yo el hombre orquesta dentro de la empresa, voy a tener el dominio de la empresa y eso me va a ayudar a cumplir de mejor manera el programa. Por otro lado, vale la pena caminar de la mano de cada área. ¿Por qué? Porque así vamos a poder conocer cuáles son las necesidades de cada área con respecto a qué tipo de información necesitan recaudar para, en base a eso, poderle ayudar. Asimismo, una vez teniendo todo esto, diseñar un programa real, que es lo que les comentaba. De nada sirve tener todo documentado, todo precioso, sea con la plataforma, de nada sirve. Si es que el día de mañana un empleado ve que esto no es aplicable, puede existir una brecha de seguridad y ahí realmente estaremos metiéndonos en grandes problemas. Ahora, ya tenemos un programa, es un programa real, un programa que puede funcionar. Viene la parte de implementación. Yo como delegado voy a llamar a cada una de las áreas y voy a decir, oye, ya tengo todo esto para ti, probémoslo, trabajemos en conjunto. Una vez que empezamos a probar, lo más seguro es que existan mejoras y por parte de ellos, ahí sabemos que va a estar funcionando el programa en sí. Quinto, como les comentaba, la parte de la capacitación. Muchas veces los empleados pueden recaer en cualquier tema. Me enojé con la empresa, voy a dar la base de datos que tengo. Me votaron, me llevo la información. No sé, cualquier cosa, un mail malintencionado, en fin. ¿Qué pasa si yo capacito a la empresa en saber cómo actuar frente a esta situación antes que suceda? Además, disfrutar del proceso. ¿Y por qué disfrutar del proceso? Esto tiene que ver con el punto 7. Parte del programa de protección de datos debería ser, o mejor dicho, todo el programa de protección de datos debería formar parte de la cultura organizacional de la empresa. Porque la ley ya vino para quedarse, lo más seguro es que mejore y no se vaya. Y aquí está nuestro contacto. Por favor, si pueden copiarse el código, pueden copiarse mi contacto. Estaremos gustosos de darles demostraciones, de darles información. No solamente yo, el equipo en España también. Y listo. Si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen... Muchísimas gracias. Igual quedamos a las órdenes. A las órdenes. Y preguntas. Pao, tal vez démosle espacio a los otros. Sí, por favor. Está dentro de la misma plataforma, pero o sea, todo está a nivel cloud. ¿Y la plataforma es en premisas, es un software que pongo en premisas o es un software en la nube? Está todo en la nube. Está todo en la nube, ok.
es multitenancy, es decir, yo tengo, por ejemplo, si hay un estudio de abogados que dice, yo voy a trabajar con 3 clientes, pero no quiero ir a 3 web browsers distintos, sino en uno solo me aparecen alertas, cuando abro la alerta voy a un cliente tal, y después me sale otra alerta, voy a otro cliente tal, sobre la misma plataforma. ¿Es multitenancy? Sí, ¿no? Correcto. Tal vez es un poco técnica la pregunta para nosotros, pero estoy 90% seguro que sí. Sí, o sea, todo haces desde el mismo browser y desde la misma página. Si tenemos un estudio jurídico o un cliente que quiere hacer auditorías y son varias empresas, ¿es multilicencia o se tiene que comprar licencias para cada empresa? Se compra licencias para cada empresa. Y son libres, y también el estudio jurídico que hace la auditoría también compra licencias por cada empresa. El producto principal nuestro es dar la asesoría, nosotros mismos, la auditoría, todo y tecnológica, todo a través de la plataforma. Sin embargo, parte de nuestro producto, y que generalmente no lo mencionamos, es licenciar también la plataforma. Okay. Entonces, el abogado se encarga 100% de todo el proceso, de todo el papeleo, y puede automatizar, obviamente, y centralizar la información en la plataforma dentro de sus licencias. Tenemos paquetes de 20, 50, de 100 licencias. Estoy trabajando en un paquete de 10 licencias, todavía no tengo la autorización, porque obviamente la ley todavía recién empieza en el Ecuador. Entonces, sí hay la opción de comprar licencias. Una licencia, un cliente. Ok, perfecto. Y una pregunta adicional, y creo que va para muchos clientes también es, ¿el tamaño de la empresa es importante aquí o es el nivel de manejo de datos aquí? Creo que es bastante interesante comentar. Aunque no lo creas y se estructuró de esta manera, lo trabajamos a nivel de la cantidad de empleados. Al nivel de empleados, usuarios internos y externos. Sí, más que usuarios internos, o sea, los empleados. ¿Por qué? Por el tema de capacitación en específico y porque con ellos a la final son las personas con las que vas a trabajar. Perfecto. ¿Alguien más? Muchas veces en temas de capacitación las empresas necesitan, aparte del contenido de e-learning que aparece estándar, definir ciertos procesos muy específicos de la organización, porque hay cosas muy propias de la institución. Se puede cargar videos en esa plataforma de e-learning para que el empleado no solo aprenda sobre la gobernanza local, sino también sobre las políticas propias de la institución. Uno puede cargar videos de ahí. Más que eso, recuerda que se trabaja con el mismo empleado y con cada área, cada una de estas cosas. Entonces, esta documentación está guardado, no tanto como video, sino la documentación como tal está guardado dentro de la plataforma. No como enseñanza de e-learning, sino para que cada vez que el empleado necesite acuda a ella. Esta ley es más que referir a la ley. ¿La ley aplica solo para personas o también para empresas o también para personas? Porque también hay personas que manejan tus datos, que sé yo, un consultor, un abogado, sí, personas jurídicas. Naturales. Gracias, perdón, no sé. ¿También aplica para esos casos consultores, personas independientes que tienen tus datos? Sí. ¿Y este sistema también es para ese tipo de ejercicio profesional? Sí. ¿Nadie más? Bueno. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, un placer haber compartido con ustedes.